Analizando. Buscando información relevante en cuanto a lo que se está descubriendo de la existencia, encontré que científicamente se cree que las partículas subatómicas dejan de ser ondas para transformarse en partículas en el momento en que se las observa. Este hecho me parece una solución muy aceptable para el entendimiento de nuestro existir. Onda-partícula. Actualmente se considera que la dualidad onda-partícula es un concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas. Las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. Stephen Hawking, 2001. Una partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo. Puede ser una partícula elemental o una compuesta, a su vez, por otras partículas subatómicas, como los quarks que componen los protones y los neutrones. No obstante, existen otras partículas subatómicas, tanto compuestas como elementales, que no son parte del átomo, como es el caso de los neutrinos y bosones. De acuerdo con la física clásica existen diferencias claras entre onda y partícula. Una partícula tiene una posición definida en el espacio y tiene masa, mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. La mecánica cuántica describe a las partículas como una especie de campo de materia que se propaga por el espacio de modo similar a una onda. Las propiedades del tipo onda que exhiben las partículas cuánticas son consecuencia del modo en que se propaga el campo de materia asociado a ellas. Obviamente hay una cierta relación entre la localización de la partícula y las regiones del espacio donde el campo es más intenso en un momento dado. Comprobaciones. El efecto fotoeléctrico, tal como fue analizado por Albert Einstein en 1905, demostró que la luz también poseía propiedades de partículas. Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921 por su teoría del efecto fotoeléctrico. Albert Einstein proponía de esta forma, que en determinados procesos las ondas electromagnéticas que forman la luz se comportan como corpúsculos, partículas. La mecánica cuántica introduce el principio, postulado 4, de que cuando se realiza una medida de la posición de una partícula cuántica se produce el llamado colapso de la función de onda hasta una región del espacio muy pequeña, lo cual hace aparecer al campo de materia como una partícula localizada. Experimentos anteriores han sugerido que, lejos de nuestra vista, las partículas podrían hacer cosas no clásicas cuando nadie las ve, como por ejemplo existir en dos lugares al mismo tiempo, su posición. Los investigadores de la Universidad Cambridge Arvidsson Sukur y su equipo consideraron el hecho de que cualquier partícula que viaje a través del espacio no puede dejar de interactuar con su entorno. Y esas interacciones son, precisamente, lo que ellos denominan etiquetado. Las interacciones, de hecho, codifican información en las partículas que luego, al final de un experimento, se pueden decodificar. Quizás sí tengan razón. Mi maestro decía todo es mente y sí es cierto el hecho, el que tenga un dolor simplemente se hace notorio si yo le doy importancia, también, si está frío o calor, o si estoy cansado, o cualquier dolencia o sensación que pueda sentir, todas están ahí y simplemente aparecen cuando yo me doy cuenta de que están ahí. Por otro lado, estoy seguro de que nuestro cerebro logra observar una cosa por vez y en este contexto, el hecho de que las cosas susciten para mí, sería que mi cerebro observó algo, luego las demás ondas se seguirán transpolando de frecuencia y de carga, de acuerdo a la influencia de esa partícula que consciente o inconscientemente observe en un determinado instante. No es mala la interpretación científica. Quizás algo sencilla para mentes sencillas, no obstante, realmente profunda y relevante esta observación. La realidad de nuestro existir cotidiano suscita de acuerdo a nuestro entendimiento del momento presente. Sin darnos cuenta, nuestra reformulación inconsciente de este instante crea mi actual instante, lo que contiene ese instante, en consecuencia, el momento presente, y no solo lo logro crear inconscientemente sino que también, lo corroboro modificándolo a criterios conscientes. Esto quiere decir, que podría estar totalmente diferente lo que está sucediendo o existiendo en nuestro entorno cercano,
nosotros lo creamos a conciencia inconsciente y lo volvemos a modificar al instante conscientemente. En muchas academias de pensamiento o sectas, corroboran lo anteriormente expuesto, sus enseñanzas derivan de culturas milenarias y certifican que si uno puede controlar el cerebro dejaría de ver ciertas cosas indeseables y lograría, si lo quisiera, crear un entorno favorable para sí mismo en cualquier instante. Evidente, nuestra energía en el momento de contacto con esa onda partícula, se encuentra cargada con muchos átomos ya condensados con partículas cargadas con muchas energías dispares y la mayor de las veces, contradictorias. Es decir, casi todo el tiempo e inconscientemente, estamos con los prejuicios latentes, con temores y deseos dispares, con sensaciones permeables y vulnerables. Con este cúmulo de frecuencias desordenadas observamos nuestro entorno cercano dando lugar a la creación de una partícula productora de ciertos hechos, entornos, situaciones y actos. Esto también corrobora mi teoría, de que todo está en su lugar e instante preciso. Es decir, que cada cosa ya tiene su existencia exacta, sin necesidad de nuestra participación. El hecho de que se observe una partícula en un instante dado no es casualidad, es la consecuencia de billones por billones de colapsos de energía que suscitaron anteriormente para que ese preciso instante suceda y para que su posterior proceso energético subsista. Cuando el observador logra percatarse de que hay una partícula en un determinado tiempo y espacio, lo logra por la simultaneidad de colapsos onda-corpúsculo que anteriormente se fueron creando para ese preciso instante. No es una casualidad que aparezca esa partícula en ese preciso instante, menos aún, el que se le esté observando. Todo fue previamente definido por el constante transcurrir de partículas subatómicas colapsando en nuestra dimensión. Este hecho no solamente corrobora el entendimiento del tiempo y el espacio actual, sino que también da a entender que no existe nada que escape a esta regla. Lo que sucedió hace mucho tiempo procreó lo que sucederá mañana y evidente, lo que está sucediendo ahora. Nosotros creemos que logramos crear lo que podemos pensar, sin embargo, pensamos de acuerdo a los billones de colapsos actuales y antiguos que suceden y sucedieron. A la vez, cada uno de ellos está concibiendo los que sucederá en posterior, condicionado por lo que deba suceder. En suma, nunca somos los arquitectos de nuestro existir, todo ya está en su debido lugar. Es irrelevante el permitirnos pensar por nosotros mismos o permitirnos controlar mínimamente un colapso de onda partícula.